Buenas noches. Como parte de las actividades académicas del Cancer Center TEC-100, tenemos nuestra sesión periódica del día 8 de septiembre del 2021. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a la doctora Carla Santana Torres. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas con especialidad en Biología Molecular, egresada de la UNAM. Obtuvo el grado de doctor en el 2004 por el Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, con una estancia de investigación en el Instituto Pasteur en París, Francia. En el año 2001 funda la empresa Biología Molecular Diagnóstica, constituyendo un laboratorio clínico especializado en el diagnóstico molecular, que conocemos como BIMODI, y que es un excelente laboratorio. Ha participado en actividades docentes de divulgación científica y en proyectos de investigación en colaboración con prestigiadas universidades mexicanas. Actualmente cuenta con 18 artículos de investigación científica publicadas en revistas internacionales, un capítulo de libro y 3 artículos de divulgación. Además, ha impartido más de 100 conferencias académicas y de divulgación. El día de hoy expondré el tema de aplicaciones del diagnóstico genómico en la oncología. Le agradecemos mucho su participación y adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y poder platicar un poco de las herramientas diagnósticas que se tienen en los laboratorios ya ahora también no solamente moleculares, sino genómicos. Y la idea de esta plática un poco es tratar de llevar un poco la parte de la interdisciplina, que a veces es muy importante tener, dado que muchas veces si tenemos el laboratorio separado de lo que es la clínica, entonces nos perdemos en el camino de lo que realmente puede llegar a servir de laboratorio para un mejor diagnóstico del paciente. Finalmente nosotros solamente tenemos contacto con el paciente un pequeño momento, ¿no? Un pequeño espacio, y en cuanto al estudio que le realizamos, pero después este estudio conlleva a una serie de diagnósticos que ustedes como médicos y especialmente en el área de la oncología tienen mucho peso junto con lo que ustedes están viendo en el paciente. Entonces, la idea de la plática un poco es mostrarles en dónde estamos ubicados en el laboratorio, en la parte de lo que es la biología molecular, y cómo cómo ha ido cambiando esto y cómo se ha ido teniendo enfoques diferentes, y que viene todo el término de la medicina de precisión a cambiar un poco la forma en que vemos la parte del apoyo del diagnóstico hacia el paciente y hacia el médico. Y creo yo que una de las disciplinas que más se ha visto afectada y beneficiada es la parte de oncología. Entonces, nada más quisiera recalcar aquí que en medicina de precisión estamos hablando de muchísimas etapas, no solamente la parte preventiva, que pudiera ser ver la susceptibilidad, de la cual voy a hablar al final de la plática. Voy a empezar primero con la parte de diagnóstico y la parte de pronóstico y posteriormente al final entraré un poco con la parte de susceptibilidad. Y que es muy importante tomar en cuenta que el costo que conlleva en la medicina el tratar los padecimientos en un periodo preventivo a un periodo ya predictivo o en el tratamiento del paciente, pues es muy diferente, y que bueno, queremos tender a poder detectar a los pacientes en esta etapa, pero que en lo que voy a platicar más es qué se puede hacer en estas etapas del diagnóstico y del seguimiento del paciente. Decidí traer esta lámina porque me parece que resume muy bien la medicina de precisión en las diferentes áreas de trabajo o de interdisciplinas que están involucradas en la medicina de precisión. Y que una de ellas, y la más importante, como mencionaba, es en la oncología.
Es cada vez, y esto ha sido, fueron pioneros o han sido pioneros en el área de la clínica para poder conllevar todo lo que son las implicaciones o las mutaciones o los cambios genéticos que se tienen para poder diagnosticar y darle un pronóstico al paciente y que no se contaban muchas veces hace 2 décadas con las herramientas en el laboratorio suficientes para poder tener mucho más información que ayudara a ese diagnóstico, y que una de las herramientas que vino a cambiar todo y que voy a platicar un poquito de ella, voy a tratar de no ser muy técnica en la parte del laboratorio, pero creo que es importante entender algunos conceptos, es la secuenciación de nueva generación, que vino a cambiar esto y que entonces nos permite entrar a lo que es la precisión en la oncología y poder dar una terapia personalizada. Este impacto lleva a un cambio en la calidad de vida del paciente y también en cambio en un paradigma en la medicina. Ya entrando en materia de lo que hacemos en laboratorio, y que seguramente mucha de esta información la conocen bastante bien, sin embargo la quise integrar para mostrar cuáles son los aspectos que conllevan a un reto en los diseños en el laboratorio. Y bueno, el primero de ellos es el tipo de mutaciones que hay y que desgraciadamente no existe una metodología que nos permita detectar todos los tipos de mutaciones que vamos a encontrar en un genoma, en una célula, y que los podemos clasificar en 3, las que son génicas y que son las que son mutaciones puntuales, que pueden ser de lesiones, sustituciones e inserciones, y que para esto necesitamos un tipo de metodología, como voy a mencionar más adelante. Luego vamos a tener las que se les llaman cromosómicas o las que pudieran ser dentro de los mismos genes también, pero que no es solamente una mutación puntual, sino que vamos a tener inversiones, duplicaciones o translocaciones, pero de regiones mucho más grandes. De tal manera que las metodologías que se utilizan para detectar esto no nos permiten detectar este tipo de alteraciones. Y si además nos vamos a alteraciones mucho mayores como cromosómicas, como la falta de un cromosoma o parte de un cromosoma, pues se necesitan aparte otras metodologías para poder detectar esto. Yo me voy a concentrar principalmente en platicarles las técnicas que sirven para estas dos, porque son las que principalmente o primordialmente tenemos en mutaciones somáticas, pero aunque también voy a hablar de las hereditarias para el cáncer. Entonces, en esta lámina lo que trato de resumir es que teniendo diferentes metodologías en el laboratorio, tenemos que saber cuál es la que nos va a servir en base a dos parámetros que vendrían siendo los 2 ejes. Uno de ellos es el tamaño de pares de bases del daño que estamos nosotros queriendo buscar. O sea, mientras más pequeño sea como que sea puntual, entonces podemos usar técnicas como secuenciación, como PCR, que voy a platicar un poquito, PCR multiplex, o incluso lo que ahora es la secuenciación masiva. Sin embargo, si además queremos analizar simultáneamente, y si estamos en la parte central, o sea, que son mutaciones que no son puntuales, entonces necesitamos otras metodologías como lo que es el MLPA, FISH o los microarreglos. Y si nos queremos ir a los cromosomas, tenemos que hacer citogenética y algunas otras técnicas que se acoplan a la citogenética. La siguiente cuestión es cuántos genes puedo analizar. Y previo a todo el desarrollo de estas nuevas técnicas, casi siempre nada más nos podíamos quedar aquí o acá analizando muy pocos genes. Y gracias a estas nuevas metodologías como la secuenciación masiva y los microarreglos, ahora podemos hacer análisis de mutaciones en fragmentos grandes o pequeños y analizando muchos genes simultáneamente. Entonces, un poco nada más resumiendo, pues no existe una línea divisoria perfectamente clara para hablar de cuándo estamos hablando de diagnóstico molecular y cuándo estamos hablando de diagnóstico genómico.
Y en realidad estos términos vienen en función de estas nuevas técnicas o estas nuevas metodologías, en donde es el número de genes el que nos va llevando hacia un lado o hacia el otro, y que el PCR puntual, como el que ahorita está muy de boga y moda por el COVID, es totalmente un diagnóstico molecular, pero si lo vamos acoplando a un PCR multiplex o lo vamos acoplando a algún arreglo, porque existen arreglos de PCR, pues entonces ya estamos adentrándonos más que a la molecular, a la genómica, y definitivamente la secuenciación masiva y la hibridación genómica comparativa y los microarreglos pertenecen a la nueva era del diagnóstico genómico. Entrando un poco a un ejemplo, porque lo que traigo son ejemplos, no crean que voy a echarme una hora hablando de la parte técnica de cómo funcionan estas metodologías, simplemente lo que yo quisiera es, probablemente están familiarizados con muchas de ellas, pero si no, es que estén familiarizados con los términos de laboratorio para saber un poco qué prueba es la que a mí me conviene en función de lo que yo estoy queriendo buscar en las mutaciones que a mí que nos interesan, dependiendo, por ejemplo, del tipo de neoplasia que estemos analizando. Entonces, una de ellas es el PCR en tiempo real, en el que podemos identificar SNPs, que voy a hablar de ellos, como repetías, como dije al inicio hasta el final, y podemos ver mutaciones puntuales en un solo gen. Y esto se hace en un termociclador y tiene la ventaja de que podemos estar analizando simultáneamente la secuencia silvestre, la no mutada, contra la mutada y poder hacer una comparación. Aquí, bueno, las limitaciones siempre van a ser el origen de la muestra, ¿no? En la que estamos analizando, si es un tumor sólido, de dónde se obtuvo el tumor sólido para determinar si podemos encontrar solo la mutación o la mutación y la forma silvestre de esa región genética. Un ejemplo muy claro que se utiliza mucho para mutaciones puntuales y que se hace ya muy de forma rutinaria en los laboratorios que quieren trabajar con análisis de pronóstico, en este caso, es para ver pronóstico de cáncer de pulmón, en donde aquí pongo como un ejemplo un gráfico en donde podemos ver los diferentes genes que están involucrados en las mutaciones y en el pronóstico y tratamiento para estos pacientes. No me voy a meter mucho en eso porque seguramente ustedes saben muchísimo más que yo en esa área, pero lo que es importante es que dependiendo de cuántos genes son los que queremos analizar, por ejemplo, para cáncer de pulmón o cáncer de colon, pues si nada más vamos a analizar 2, podemos hacer un PCR y los costos de estos estudios pues realmente ya no son elevados. Si queremos hacer algo un poco más complejo porque tenemos combinación de tratamientos, pues entonces tendríamos que pensar si esta es la metodología correcta o si se hace dirigido según el gen que tengamos de interés, según el tratamiento que pensemos que puede ser el adecuado. Pero entonces, repito, la limitación que tenemos es que en este tipo de técnicas, pues vamos por gen, ¿no? Vamos incluso hasta por mutación. En el caso de KRAS podemos analizar 4 o 5 mutaciones o de los 3 genes de RAS, pero no podemos irnos a hacer un análisis completo si hacemos un PCR de todo, por ejemplo, de todo el gen. Y esto lo puse nada más como ejemplo en donde ya se utiliza de rutina hacer PCRs dirigidos y puntuales a ciertos genes que sabemos que tienen un tratamiento y que se conoce muy bien el sitio de mutación o el sitio hotspot que puede estar involucrado para el tratamiento precisamente que ya está aprobado como marcadores. Otro ejemplo es el marcador. En este caso, lo que buscamos en el anterior es un ejemplo de buscar una mutación puntual. En el caso, por ejemplo, del marcador PSA3 para diagnóstico de cáncer de próstata, aquí no estamos buscando una mutación, sino lo que estamos haciendo es, si hacemos un PCR, pero en el PCR tiempo real lo que estamos viendo es la expresión, qué tan expresado está el gen comparado, porque se puede utilizar una muestra de orina, comparado contra lo que normalmente tiene que estar expresado, o incluso se pueden buscar fusiones. Pero el que más se utiliza es el PSA3 para diagnóstico pre-biopsia y determinar si ese paciente que puede tener un antígeno prostático alto, con la expresión de PSA3 podamos discernir si requiere o no esa biopsia. Entonces aquí lo que medimos es más bien la expresión de este gen.
Y el otro que es también muy usado, que se utiliza para la translocación para el cromosoma Filadelfia, en donde lo que se quiere ver es la translocación BCR-ABL y que se puede utilizar tanto como diagnóstico como para seguimiento y ver si hubo un adecuado respuesta al tratamiento y no tenemos todavía la alteración y todavía la presencia de esta translocación que nos esté llevando a concluir que no hemos terminado con eliminar el cáncer o el tumor. Entonces, en el caso de PSA3, no solamente, en el caso de cáncer de próstata, no solamente existe el PSA3, ya hay muchos otros marcadores, tanto de genes como de combinación de genes. Muchos de ellos tienen nombres comerciales que han sido aprobados por la FDA y que nos permite tener un algoritmo un poco más claro de cuándo sí debo de realizar una biopsia y cuándo no debo de realizar una biopsia. Y si esta biopsia sale normal, ¿qué otros marcadores puedo llegar a utilizar para determinar si tengo que hacer una segunda biopsia o puedo determinar que el paciente sí tiene cáncer de próstata o lo puedo decir que el alto nivel del antígeno prostático no se debe a un cáncer? Esto se ha utilizado mucho en Estados Unidos. En México no se utiliza tanto como previo a una biopsia, pero esto puede evitar a veces hasta en un 30% la necesidad de hacer una biopsia directa en la próstata para el paciente. Entonces, regresando un poco a lo que les comentaba en un principio de los tipos de mutaciones que hay, recordando que tenemos las deleciones y las duplicaciones de sitios de fragmentos un poquito mayores y las mutaciones puntuales, es que ya tenemos más de 2 décadas trabajando con la posibilidad de hacer secuenciación en un equipo de un secuenciador normal. No estoy hablando de un secuenciador masivo, es decir, estamos todavía hablando de la parte molecular. Esta metodología de MLPA surge hace como, les digo, como 2 décadas, pero ya hace una década es que ya se utiliza en la clínica y que nos permite ver si hay dentro del gen mutaciones, por ejemplo, de la falta de todo un exón. Y también nos permite este mismo equipo, utilizando la metodología diferente, hacer una secuenciación, la famosa secuenciación Sanger, y entonces poder determinar si tenemos mutaciones puntuales. Esto ha adquirido mucho peso para estudiar la predisposición a cáncer causada por genes como, por ejemplo, el BRCA. Y este es un ejemplo que traigo para entender cómo funciona el MLPA, que es un multiplex ligasa dependiente de amplificación, en donde podemos ver aquí que gracias al tipo de metodología, este es un ejemplo en donde podemos tenemos nuestro control, tenemos una versión de una muestra y otra, y podemos ver cómo esta, que podría ser es el control, en una muestra pudiéramos tener no presentes el exón 5 completo o el exón 6 o el exón 7. Cuando salieron estas técnicas, para mí fueron maravillosas porque simplemente fueron cambios en la forma en que se hacía el PCR y en la forma en que se hacía la secuenciación para entonces sí poder detectar fragmentos grandes, como la falta de todo un exón, que no se pueden detectar con una secuenciación Sanger como tal y la clásica no te permite detectar estas lesiones grandes. Entonces se utiliza muchísimo para hacer detecciones de mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Y bueno, el efecto Joly que todo mundo conocemos, ¿no? Y que causó un revuelo y un cambio en poder identificar mutaciones en los genes de BRCA1 y 2 que pudieran ser hereditarios. Entonces, con esto es como un ejemplo de cómo puedes tener pruebas moleculares como la secuenciación o como el MLPA, que se utiliza el mismo equipo y nos permite tanto ver las mutaciones, duplicaciones y deleciones como las mutaciones puntuales haciendo la secuenciación. En este caso aquí dice secuenciación masiva, pero se puede secuenciar por Sanger todo el gen de BRCA1 y todo el gen de BRCA2. Lo que pasa es que cada vez ha ido sustituyendo, como voy a hablar más adelante, debido a que costo-beneficio hacerlo por Sanger sale un poco más caro y muchas veces nos quedamos como en la misma información.
Y entonces con esto entro a un poco cómo vino un cambio y un switch, aunque ya teníamos más de 2 décadas que teníamos secuenciado el primer genoma humano, realmente esto no se había podido llevar a la clínica hasta que empezaron a ver más información, como voy a mostrar, en otros aspectos que tienen que ver con el análisis de lo que se obtienen de los equipos, por ejemplo, de un secuenciador, el secuenciador masivo, pero que dieron un brinco cuántico en cuanto a poder determinar no solamente una alteración en un gen, sino en varios genes simultáneamente, e incluso poder llegar a trabajar con la expresión de los genes o con la expresión de las proteínas. Entonces, para mí ha sido un periodo muy estimulante, y yo creo que para ustedes también, en el área en la que trabajan, porque sale información nueva cada día de a qué alcance podemos llegar, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Y entonces, una de las primeras metodologías que surgió son los microarreglos. Y estos microarreglos tienen la característica que puedes tener un chip en el que tú puedes detectar muchos genes, ¿no? Creo que traigo, sí, muchos genes, y detectar mutaciones que son las deleciones que yo les llamaba. Por ejemplo, la falta de un exón o la falta de la mitad de un gen, o incluso a veces el gen completo. Entonces, estos microarreglos, que no me quiero meter en detalle de cómo funcionan, pero que tienen la ventaja que puedes tener un chip y puedes tener cuántas ondas tú quieras tener para determinar cuántos genes tú quieras tener, y que puedes tener chips desde muy pequeños hasta chips que pueden tener 1 millón de sondas para determinar determinados genes que estén involucrados para el padecimiento que a nosotros nos interesa. El potencial más importante, o la fuerza más grande que tienen los microarreglos, es que permite detectar estas deleciones grandes en los genes, o también puede detectar duplicaciones, o puede detectar no solamente deleciones, sino duplicaciones de regiones del gen, y que se utilizó mucho precisamente, hay combinaciones de genes, por ejemplo, para cáncer de mama. Entonces, esto no se ha dejado de usar. Mucha gente pensó que cuando llegara a la secuenciación masiva, los microarreglos iban a dejar de usarse, pues la secuenciación masiva no siempre resuelve el problema de cuando tenemos de lesiones mayores a indeles pequeños, y que tenemos como un exón completo. Es muy difícil hacer detecciones a través de la secuenciación masiva. Pero bueno, la secuenciación masiva es el tema de ahora. Resuelve problemas que era imposible resolver antes de que apareciera este tipo de metodologías, porque era muy caro. Si yo quería analizar 10 genes o 30 genes o 50 genes, hacerlo cada uno con una metodología, ya sea como una secuenciación Sanger o tal, era tan costoso que yo les decía, pues es que casi que le estamos dejando todo el peso al médico para que diga, bueno, pues más o menos por la situación de este paciente y por lo que está en la literatura, pues empecemos con BRCA1. ¿Y qué pasa cuando a ustedes les llega un resultado y resulta que BRCA1 y BRCA2 no tienen mutaciones que expliquen una posible herencia, cuando ustedes están viendo a través de la genética clínica que ese paciente pudiera tener una predisposición? ¿O qué pasa cuando tienen mutaciones en genes que tienen que diagnosticar o dar un pronóstico, y deciden un gen y resulta que ese gen no se encuentra alterado o mutado? ¿Cuáles son las limitaciones que llevaron a todos estos análisis, y por lo que se ha tardado mucho en llevarlo esto a la clínica? Es porque en un principio empezamos a llegar a conclusiones que no eran del todo ciertas, y que podíamos llegar a conclusiones que debido a una falta de la parte bioinformática, podíamos decir que este gen sí estaba causando una enfermedad o no, dependiendo de la mutación. Entonces, en la última década, lo que ha ocurrido es que se ha hecho un cambio en el análisis informático y bioinformático, en donde tenemos que en el laboratorio ya no solamente aprender la área de laboratorio de pipetear, sino que ahora tenemos que entender cómo funciona la parte bioinformática y cómo podemos llegar de tener una serie de alteraciones, poder llegar a la conclusión de que esa variante es patogénica o no, y es la causante, por ejemplo, en este caso, del cáncer o de una predisposición.
quiero hablar de dos términos. No, siempre me da miedo cuando me meto mucho y profundizo mucho en el tema de que lo sientan como muy técnico y digan, ¿y esto para qué me sirve a mí? Pero son conceptos muy importantes que se deben de entender porque en el mercado hay una cantidad inmensa de pruebas que se ofrecen de secuenciación masiva e incluso ahora ya tienen nombres y marcas y entonces es muy difícil darle seguimiento a cómo comparo si me están dando, ofreciendo un estudio y ofreciendo otro con un nombre determinado, ¿cómo puedo yo decir cuál es mejor o cuál es diferente o qué información me da uno y qué información me da el otro? Como que cuando decimos vamos a hacernos una biometría hemática, pues ni siquiera tiene un nombre para esto y se ha puesto muy en moda que se les ponen ahora nombres y que eso genera un poco de confusión. Entonces, los dos términos más importantes que tenemos que entender o que tendríamos que preguntarle a la persona que realiza estos estudios es la profundidad que se tiene de la secuencia y la cobertura que se tiene de la misma. Y se suele confundir y decir que 100% es lo mismo que 100 por. Estas pruebas de secuenciación masiva son pruebas que no son tan fieles en su amplificación y en su reproducción como puede ser la secuenciación Sanger, se equivocan mucho. Entonces, este equivoco se subsana haciendo muchas veces la misma secuencia, muchas veces secuenció la misma región, y luego lo integro y entonces hago un análisis bioinformático y determino que para tal sitio la probabilidad de que sea A sobre T sobre G sobre C es esta en función de las veces que yo haya secuenciado. Se habla de la profundidad. Lo mínimo es 20 por, es lo mínimo, pero entonces tendríamos que tener una media de 100 por para asegurar que tienes un 20 por, 20 veces secuenciado una región con respecto a otra, porque no todas tienen la misma capacidad de secuenciarse dentro de un gen, por ejemplo. Y en cambio la cobertura tiene que ver con el porcentaje de cobertura del gen completo. O sea, si un gen, por ejemplo, BRCA otra vez, es un gen tan grande que tiene tantos exones que secuenciarlo todo completo nos puede llevar a que tengamos regiones dentro del mismo que no queden secuenciadas y representadas en el resultado que vamos a entregar. Entonces, no es lo mismo decir que tengo una cobertura del 100% a que digo que tengo una cobertura del 90%, a decir que tengo una cobertura del 10% de una región de ese gen. Esta información se obtiene en el momento que se hace la secuenciación y cada ensayo que ustedes obtengan o les ofrezcan tiene que tener o pueden solicitar esta información para saber qué tanto ese panel que fue diseñado por el laboratorio o no es efectivo para lo que yo estoy queriendo buscar para cada gen del que estoy analizando. Entonces, uno de los ejemplos, para no quedarme yo en la parte muy técnica, es el diagnóstico genómico en tumores sólidos. Aquí puse representado cáncer de mama, pero estos 50 oncogenes sabemos que están involucrados en muchos otros tipos de cánceres de tumores sólidos. Entonces, se puede hacer mediante secuenciación un panel que abarque una profundidad, por lo menos una profundidad media de 100 por, con una cobertura para cada uno de esos genes por lo menos de un 98%, porque 100% es casi imposible obtener para todos los genes, y tendríamos que tener una biopsia de tumor de esa persona para poder hacer este análisis. Ya hay ahora paneles que incluso ya vienen prediseñados, o sea que no es algo que tú estandarizas en el laboratorio, en donde puedes llegar hasta detectar 484 genes o regiones de genes que permiten tener un mayor conocimiento de la parte genética de ese tumor que estamos mandando a analizar. Y también se pueden analizar la estabilidad cromosómica, no solamente los genes. Y entonces, lo que con esto quiero decir es que, imagínense, les estaba hablando de una sola mutación para RAS. Ahora podemos ver 484 mutaciones dentro del tumor, es decir, poder tener genómicamente un análisis completo del tumor que está teniendo ese paciente.
Claro, los costos van cambiando mucho de si yo analizo 50 a si nada más analizo 484 y la pregunta central, este es un ejemplo de los que pudo haber salido, este es un reporte de un ejemplo de un paciente que va a tener estos genes alterados en estas variantes, utilizando este de 484, y entonces la pregunta central que yo les volteo hacia ustedes la decisión es ¿cuántos terapias tengo, ¿no?, presentes para ese tumor? ¿Cuántos genes están relacionados al pronóstico para determinar si tengo que hacer uno de 50 genes o tengo que hacer uno de 484 genes? Es decir, no siempre muchos genes implica que es mejor, sino que depende mucho del tipo de tumor y del avance del tumor, del grado del tumor, y incluso si es metastásico o no, para poder determinar si requiero irme hacia un panel de 50 genes o hacia un panel de 484 genes, y que si son 484 en este caso, por ejemplo, este ejemplo que les estoy poniendo de este tipo de ejemplos, de 484, suelen tener para sus 484, no para todos, pero para la mayoría, una cobertura arriba del 95%, lo cual es extremadamente buena. Algunos pueden llegar al 90%, con profundidades suficientemente buenas como para que sea un buen análisis el que vamos a obtener. Estos estudios, para no confundir, porque he estado hablando de la parte de predisposición con la parte de diagnóstico, este estudio está diseñado para hacerse en biopsias de tumor sólido e incluso también, como voy a hablar más adelante, en biopsias líquidas, pero que se utilizan tanto para diagnóstico como para pronóstico, como para determinar la terapia y también para ver si hubo una respuesta adecuada al tratamiento que nosotros dimos, a la terapia que se dio. Y con esto entro en lo nuevo que se está trabajando mucho, que es el diagnóstico genómico de biopsia líquida. Este es un ejemplo de 50 oncogenes, no son exactamente los mismos que los otros 50, pero como que 50 es el número de genes de un panel que no nos lleva a tener muchos problemas de profundidad y cobertura, y que tiene la característica que se puede realizar en muestras líquidas, principalmente está muy estandarizado en muestras de plasma. ¿Cómo funciona esto? Bueno, seguramente ya lo han escuchado, porque se piensa que viene a revolucionar la forma en que se tienen que hacer las biopsias, pero que tiene la característica que podemos tomar una muestra de plasma y en esa muestra vamos a tener DNA libre. Tenemos DNA libre que proviene de diferentes lugares, pero uno de esos proviene de las células tumorales. Entonces tenemos la ventaja de que podemos detectar ese DNA y distinguir si es DNA tumoral del DNA que podemos encontrar en el torrente sanguíneo. Un ejemplo que también se utiliza esta metodología, por ejemplo, es para hacer pruebas prenatales, porque ya se sabe que hay DNA fetal libre y que podemos hacer estudios no invasivos para ver cómo está la condición del feto, pero que en el caso del cáncer se ha utilizado mucho en varias neoplasias no tener que hacer una segunda biopsia. Y aquí quiero nada más aclarar, lo he dicho siempre cuando hablo de las pruebas moleculares, no necesariamente todas las pruebas moleculares vienen a sustituir unas a otras, sino que vienen a ser complementarias. Hasta el momento no está probado, por lo menos en Estados Unidos, que la biopsia líquida sea la única forma de diagnóstico, aunque ya para algunos cánceres empieza a cobrar mucha importancia. Entonces, no siempre estoy diciendo que la biopsia líquida va a sustituir siempre a la biopsia del tumor sólido, pero sí nos puede ayudar mucho en el proceso, sobre todo de que una vez que se identifica, se le dé seguimiento y tratamiento al paciente. Entonces, este diagnóstico genómico puede servir en biopsia líquida para diagnóstico, para pronóstico, para monitoreo de si funcionó el tratamiento o no, para determinar si tengo que cambiar de tratamiento y poder determinar incluso si estamos empezando a tener una posible metástasis, si iniciamos con este análisis con un tumor primario.
También se han estado empezando a hacer estos estudios para buscar metilaciones, de las cuales todavía falta mucho camino para estandarizar, pero que también se puede hacer con el DNA libre que proveniente del tumor, determinar las metilaciones que tiene para determinar también un pronóstico. Seguramente también han escuchado que en estas biopsias líquidas no solamente tenemos DNA libre, sino que también tenemos células libres circulantes que vienen del tumor. Y una pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuál es mejor? ¿Hacer las células tumorales circulantes o hacer el DNA tumoral circulante? En realidad no hay una respuesta definitiva de cuál es mejor uno que otro, porque unos tienen ventajas sobre otros, sobre otras y sobre el DNA del tejido. Definitivamente creo que todavía no hemos llegado a sustituir al 100% que no hagamos DNA tisular. Sin embargo, sí se puede ver que para algunos cánceres el hacer uno u otro tiene un potencial muy grande. Y en este caso, por ejemplo, la circulación de DNA es muy buena porque podemos obtener DNA, pero no podemos analizar RNA. Las células tumorales circulantes no se pueden cultivar, pero tampoco las de tejido. Aquí podemos analizar RNA y lo que sí es que se ha encontrado todavía una mayor concordancia entre estudios realizados en diferentes laboratorios utilizando DNA libre que células tumorales libres, debido a que se puede obtener mayor DNA libre que las células tumorales que puedan representar al tumor que estamos analizando. Sin embargo, sí aclarar que se sigue trabajando en ambos como para determinar cuándo se puede utilizar uno y cuándo se puede utilizar el otro. Y aquí les quiero poner un ejemplo con un paciente que se vino trabajando desde el 2012. A él se le detecta un cáncer de próstata por una biopsia dirigida y en ese momento tenía 70 años. Él no siguió ningún tratamiento ni cirugía, ni de quimioterapia, ni de radioterapia. Estuvo como en observación. Él hace tratamientos principalmente alternos con vitamina C y otros tratamientos. Y hasta el 2017 es que empezamos a detectar, bueno, a través de estos tratamientos bajó el antígeno prostático. El antígeno prostático inicial había sido de 8, y eso no se me olvidó ponerlo aquí, pero de 8, y posteriormente de estar haciendo estos tratamientos y otros, que no es el tema de la plática, él se mantuvo el antígeno prostático alrededor de 4 y con una relación con el libre sí menor a lo esperado, pero sin un mayor aumento del antígeno. En febrero del 2017 se le hace el antígeno prostático nuevamente y sale en 23 y el antígeno libre en 1.87. Y en esta ocasión se decide hacer un PET y se ve claramente que la próstata está aumentada con un aumento de la captación del radiofármaco y se le da seguimiento, ¿no? Del paciente no hizo ningún cambio claro en el tratamiento. En octubre tenía 27, en febrero tenía ya 45 y para mayo deciden iniciar se decide hacer en mayo, le decidimos hacer pues una biopsia líquida en donde salieron alterados estos genes. Ahorita muestro el resultado como tal. Alterados estos genes y con un cierto porcentaje del 5% aproximadamente de todo el DNA libre, y el PET mostraba un aumento con hipercaptación del radiofármaco con lesiones óseas metastásicas. Inicia con un tratamiento de inmunoterapia y un tratamiento hormonal, y para enero del 2019 el antígeno prostático ya estaba en 0.11. El PET mostraba una disminución del tamaño de la concentración y el radiofármaco estaba desaparecido en las áreas que podían considerarse como metástasis. Y en ese mismo tiempo, a un año después de eso, se le decide volver a hacer una biopsia líquida
y aquí encontramos únicamente P53 mutado. Vuelve a iniciar un tratamiento hormonal porque tuvo un tratamiento hormonal intermitente y para la fecha actualmente está en punto 43 del antígeno prostático y bueno, acabamos de tomar una nueva muestra para hacer una biopsia líquida. Desgraciadamente no dio tiempo de tener el resultado para esta plática porque hubiera sido muy interesante, pero estos son los resultados que se obtuvieron en julio del 2018 de la biopsia líquida, teniendo mutados estos genes. Estos son los sitios alterados descritos, con un porcentaje de la fracción libre de DNA de entre 2 y 5%. Y en enero del 2020, después de que se hizo el tratamiento y que dejó descansar aproximadamente 8 meses de haber terminado el tratamiento, lo que detectamos fue única y exclusivamente P53. Entonces es cuando se decide que se vuelve a dar un siguiente tratamiento hormonal y aquí podemos ver que tenemos un índice mucho mayor del DNA libre, pero solamente encontramos este gen alterado. No quisiera sacar ninguna conclusión respecto a estos resultados. Más que nada, es una conclusión que se las dejo a ustedes como clínicos. No es mi papel decir si esto o no, qué funcionalidad tuvo, qué significa. Parece indicar, o a mí me da la impresión que es una clona diferente esta segunda, y esperemos ahora el resultado que tengamos para ver si podemos detectar otras alteraciones o son las mismas alteraciones. En resumen, pues se ha visto que diferentes metodologías permiten en diferentes estudios poder evitar hacer una segunda biopsia. Este es, por ejemplo, en el caso de cáncer, tener que hacer una segunda biopsia y poder determinar si hubo respuesta al tratamiento o no, o si estamos teniendo una aparición de una nueva clona que incluso pudiera ser metastásica. Este es otro ejemplo que les traigo y se los dejo abierto porque lo traigo como pregunta, más bien a pregunta a ustedes, porque muchas veces nosotros hacemos la interpretación molecular, pero no podemos saber realmente clínicamente qué significa. Y esto es que es una mujer de 38 años en donde tuvo cáncer de mama. Desgraciadamente no tengo el historial clínico como tal, pero se hizo cirugía, se hizo quimioterapia o radioterapia, lo desconozco bien, pero sí entró a un tratamiento y al año ya la habían dado de alta. Su PET sale normal, se le hizo, creo que una resonancia sale normal, y sin embargo, al hacerle una biopsia líquida, encontramos esta proporción de estos genes alterados. Tristemente, esta paciente llevó este resultado a su médico oncólogo y el oncólogo le dijo que esto no era de fiar, que no era confiable. Y yo todavía tuve contacto con la paciente hace un mes porque le estoy preguntando y hasta el momento ella no ha hecho ningún seguimiento porque la dieron de alta. Estoy hablando de que esto fue en el 2019 y no ha hecho ningún seguimiento ni se ha hecho ningún estudio de imagen para ver cómo si ha evolucionado un posible tumor. Entonces, bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas cada una de ellas. Y aquí nada más entrando un poquito al final de lo que les quería platicar, es que no solamente está el DNA libre, sino que también empieza a haber estudios en donde están analizando RNA o los exosomas o los microRNA, que pueden permitir hacer un pronóstico o un diagnóstico y que se pueden hacer a través de una biopsia líquida. Este es un ejemplo para cáncer de... me parece que es colon, en donde podemos ver todos los reportes que se han ido saliendo desde el 2003 hasta el 2016, en donde podemos ver cómo hay análisis tanto en DNA metilado como en microRNA, como en RNA de cadena larga, que nos permita poder tener mayores herramientas moleculares o biomarcadores que le indiquen al médico qué tratamiento
o cómo está la situación del paciente en ese momento. Y en la última parte de la plática, que no sé cómo ando de tiempo, en la última parte de la plática les quiero platicar un poco que están los estudios de asociación genómica para cáncer hereditario, y que para esto llevamos ya también mucho tiempo haciendo estudios de asociación o los famosos GWAS, en donde se estudian casos y controles y se hace una gran cohortes y muchos consorcios están trabajando en esto para ir encontrando marcadores de cáncer hereditario que no solamente sea los que ya conocemos. Esto ha llevado mucho tiempo debido a esta parte que les comentaba. O sea, lo que nosotros encontramos en el laboratorio no necesariamente se traduce a un valor clínico, pero gracias a todos estos consorcios que se han trabajado con estudios de asociación o con el ENCODE, es que cada vez más lo podemos trasladar a la clínica. Y un ejemplo es el cáncer de detección de propensión a desarrollar cáncer de mama, en donde estuve hablando de BRCA1 y BRCA2, cuando ya sabemos que hay otros oncogenes o genes supresores de tumores que están involucrados en un posible desarrollo de cáncer familiar de mama y ovario. Este es un panel de 37 genes que tiene una cobertura del 100% y una profundidad de media del 100%, y que ya no nada más nos vamos a quedar con BRCA1 y BRCA2. Y les traía datos estadísticos de lo que nosotros hemos encontrado en el laboratorio que me parecen importantes porque ya son pacientes mujeres, casi todo lo que encontramos pues es en hombres, sí hay, de Estados Unidos, y de mujeres y hombres sí hay algunos estudios que han hecho en México con una N mucho más grande, pero estos son datos de aquí de Querétaro. Y entonces me pareció interesante traerles que de 158 estudios realizados, 98 han sido no detectados y 60 han sido detectados. Nosotros hacemos un consentimiento informado y preguntamos si hay herencia, pero muchas veces no lo responden. La mayoría de las veces es solicitado por el médico. Entonces no pudimos hacer una relación si había un antecedente familiar. Aquí urge la interdisciplina, doctor Zafra. Pero lo importante es que han sido mandados por el médico, no es que nada más se lo hagamos a la paciente y le entreguemos el resultado. Y de estos resultados del panel genómico, de estas 60 detectadas, estos resultados detectados así están distribuidos. 28% es BRCA1, 10% es BRCA2 y el 62% son otros. Y los resultados de BRCA1 y BRCA2 dentro de los tipos de mutaciones encontradas, el 70% han sido patogénicas, el 4% han sido inciertos, el 22% han sido patogénicas para BRCA2, perdón, este es BRCA1, BRCA2, y posiblemente patogénicas un 4% para BRCA1. ¿Qué genes son los que hemos encontrado que no son nada más BRCA1 y BRCA2 y clasificados por las variantes? Pues encontramos aquí que tenemos estos otros genes que juegan también en un papel importante en el desarrollo de una propensión a cáncer hereditario, y algunas de ellas han sido patogénicas, otras posiblemente patogénicas y otras han sido detectadas variantes de significado incierto en todos estos otros genes. A mí me parece esto un inicio interesante de poder ver qué es lo que nos podemos enfrentar y no nada más decir que BRCA1 y BRCA2 va a cubrir con todo lo que estamos esperando de cáncer hereditario. Dejar un poco que el dilema que a veces nos encontramos en el laboratorio en cuanto a cómo reportar, bueno, existen interpretaciones que se dan, consensos y consorcios, pero un poco decía aquí, un poco como estar adivinándole un poco, en donde vamos a tener mutaciones de significado incierto que pueden ser totalmente benignas hasta totalmente patogénicas, y que tenemos en el centro una zona gris que no podemos decir que no es patogénica ni tampoco podemos decir que es benigna, y que entonces tenemos que juntar información, y a eso es lo que solemos hacer en el laboratorio después de la parte bioinformática, hacer un estudio de los datos de la población, qué tan frecuente es esa mutación en la población. Si es poco frecuente, es más probablemente que sea patogénica que si es altamente frecuente. El tipo de alteración, si es una mutación sinónima a una mutación que totalmente cambia el marco de lectura, si hay observaciones ya de casos clínicos reportados para esa mutación,
si hay estudios de funcionalidad y finalmente se hacen estudios in silico para ver si computacionalmente podemos determinar qué tan, predecir qué tan deletoria o neutral es esa alteración. Entonces, la otra cosa que quiero dejar como presente es que una variante de significado incierto no podemos decir que no nos debe de importar. Eso lo que nos dice es que es incierto y que tenemos que asociarlo con toda la clínica del paciente, con la parte de genética y la parte familiar del paciente para poder determinar qué tanto le hacemos caso a esta alteración. Ya no nada más nos quedamos con 37 genes, ya también hay estudios porque para otros cánceres se necesitan otros genes que juegan un papel más importante, entonces hay también paneles de 106 genes para predisposición de cáncer y que volvemos a lo mismo. ¿Cuál utilizamos? Pues depende del tipo de tumor y depende del tipo de tratamiento que queramos dar y si este va a estar dirigido o no. Aquí se reporta exactamente igual cuál es el transcrito, si este es patogénica o no, y poder determinar qué seguimiento le puedo hacer a ese paciente. Concluyo que el campo de la medicina de precisión es mucho más que eso. Está la medicina personalizada, que hemos platicado mucho con el doctor Zafra, que es importante la parte de la farmacogenómica y que tenemos diferentes metabolizadores y que es un estudio que se puede hacer de forma inicial y que ya sabemos que para la parte de oncología juega un papel muy importante el tipo de metabolizador que seamos y que podamos dar el tratamiento correcto, a la dosis correcta al paciente y en el momento correcto, en donde ya podamos hacer una receta de la concentración que se requiere en función de su farmacogenómica. ¿Y qué viene más adelante? ¿Qué sigue? ¿Qué se está trabajando? Pues lo que se está trabajando es en enfermedades neoplásicas y poder predecir el riesgo del cáncer de mama esporádico, que bueno, no quiero decir que no tenga un componente hereditario porque lo heredamos del padre y de la madre, pero que su penetrancia en el cáncer es muy baja y que tiene que ver con todas estas enfermedades complejas de las que hemos hablado en otros foros, en donde depende no solamente de la alteración, sino también del medio ambiente, pero que hay personas que pueden estar mayor predispuestas a desarrollar cáncer de mama bajo ciertos medio ambiente que otras personas, y hay grandes trabajos que se está trabajando en eso. Perdón, me falta una diapositiva. Grandes trabajos que se están haciendo en esto, en donde lo que se quiere sacar o lo que se ha visto es que para poder tener reproducibilidad y para poder darle un valor clínico es que se tiene que hacer un valor de riesgo, ¿no? Un score que nos dé el valor de riesgo junto con todos los demás marcadores. Es decir, es un error pensar que sabiendo un riesgo a nivel de SNPs, porque aquí no son mutaciones, son SNPs, están mucho mayor representadas en la población. No tomemos en cuenta factores de riesgo que sabemos que tienen que ver con el medio ambiente y que la combinación de ese score en una mujer joven que pudiera llegar a presentar un cáncer sea mayor que otra mujer que está en condiciones diferentes. Hay muchos trabajos con microRNA que también ya empiezan a ver algunos estudios, empiezan a estar aprobados con estudios en laboratorios con nivel CLIA y que hay microRNAs que nos pueden ayudar al diagnóstico, pero sobre todo al pronóstico, y que la limitante más grande que está teniendo es que son demasiados microRNAs y que se tiene que llegar a un consenso, entonces todavía como que no hay una reproducibilidad y es por eso que no se está pudiendo hacer. Y para los microRNAs lo que se está haciendo no solamente es expresión de microRNA, sino también SNPs que están involucrados con esto que les comentaba de una mayor predisposición. No necesariamente hay una mayor expresión, sino que la eficiencia de ese microRNA se ve alterado dependiendo del SNP que tiene en un determinado lugar. Con esto concluyo y bueno, entrar a preguntas y saber su opinión, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ciertamente, en esta era molecular han aparecido nuevos términos
porque se han descubierto nuevos mecanismos y la forma en que funciona nuestro genoma, que es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos, el cambio de mutación a variante genética, que incluye muchísimos efectos epigenéticos y estos microRNAs, que son miles y que están participando en muchísimos puntos de nuestra función genómica, pues es verdaderamente interesante, nos está abriendo un panorama extraordinario y algo que considero que debemos de plantear es de juntar datos, de hacer unos trabajos en conjunto para poder tener nuestra estadística, nuestra epidemiología. Y yo me comprometo a que analicemos las historias clínicas, el diagnóstico, el tipo de tumor, del tipo de neoplasia, así como el pronóstico de pacientes dependientes de los tratamientos. Por supuesto, no solamente yo, tiene que ser el Cancer Center completo y con ustedes para que podamos obtener datos que nos puedan servir a nuestra población. No es queretana solamente, ¿no? Sino es nacional. Y sabemos que hay cambios, muchísimos cambios en diferentes poblaciones y que no es lo mismo la población judía, ni la china, ni la europea con la nuestra. Y esas variantes de significado incierto pueden aterrizarse en efectos comunes en ciertos pacientes para que podamos darle un peso mayor y que a final de cuentas se traduzca en un beneficio para los pacientes, ¿no? Pues bueno, aprovecho para felicitarte, Carla. Me gustó mucho tu plática y está muy a fondo y espero que haya habido también interés en nuestros asistentes. Convoco a preguntas. Si hay alguien que tiene preguntas o comentarios, pues adelante, por favor. Bueno, antes que nada, gracias por la plática. Yo creo que hay, yo pienso en dos desafíos con este tema de la farmacogenética. Bueno, en general de la aplicación de la biología molecular a diagnóstico, tratamiento, establecimiento de riesgo, ¿no? Medición de riesgo, que creo que, o sea, yo estoy totalmente convencido de que en no mucho tiempo, cuando la gente nazca, en lugar de hacer tamiz neonatal, pues le vas a tomar el genoma, lo vas a subir a una base de datos y le van a llegar alertas conforme el análisis del Big Data nos empiece a ayudar a entender a qué asociación, o sea, a qué patologías está asociado su genoma, ¿no? Hay un tema de privacidad de la información, hay un tema de legalidad, hay un tema de que la ciencia pues va a ganarle a la legislación, ¿no? Y creo que eso va a suceder en base a que pasen dos cosas, ¿no? La reducción de los costos, que cada vez vemos que eso se acelera, ¿no? Ahora ya puedes hacer PCRs en casa a partir de COVID. Ya están vendiendo aparatitos para que te hagas PCR en casa, rápido además, que a lo mejor no es de la precisión de las otras, pero bueno, sabemos que esa tecnología va perfeccionándose, acelerándose y bajando su costo exponencialmente. Y el almacenamiento en las computadoras, ¿no? La capacidad de almacenamiento en la nube, que también cada vez pues crece exponencialmente. Hay fórmulas que se escribieron en los 70s que se han cumplido y que sabemos que eso va para arriba a un costo bajo. Pero viene la otra parte, ¿no? Que es el marco legal, porque ahora estamos enfrentando aseguradoras que demandan a médicos y pacientes por tratarse con medicamentos demasiado novedosos para las guías existentes. Entonces, también o sea, también todo el marco de las pagadoras y esta, pues está quedando rebasado, ¿no? En realidad, la genética reduciría muchísimos costos para las aseguradoras y hoy por hoy todavía no adoptan como de manera generalizada la medición de riesgo genético o generan estas cláusulas que hasta la gente le da miedo estudiarse porque dicen, lo identifican como una preexistencia, ¿no? Entonces, creo que esto abre un debate importante que se tiene que cada vez hacer más amplio y más generalizado para que estas prácticas prevalezcan y se adopten con la ética, ¿no? Y con las características necesarias. Pero se tiene que abordar desde muchas ópticas, ¿no? La legal,
la ética, la de las pagadoras, los medios informáticos, el Big Data, la privacidad de la información, confluyendo para dar, por ende, los resultados que te digo, ¿no? Que en no mucho tiempo cada quien tenga su genoma a la mano y pueda tomar decisiones sobre su propia salud con esa información, ¿no? Sí, y bueno, ahí también comentar que sí es cierto que el marco legal va faltando, pero sí creo que muchas veces, aunque vamos retrasados, vamos siguiendo los modelos que vemos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos esto ya, incluso la aseguradora, si no te lo haces, entonces no te pagan. Entonces, incluso con las mismas biopsia líquida, mientras tú sigas ciertos parámetros, es decir, no puedes sustituir una biopsia por otra muchas veces para el diagnóstico, pero sí te aceptan este tipo de estudios y en la parte de hereditario ya los están tomando en cuenta. Entonces, esperemos que eso lleve a que en México entiendan que en lugar de mayores costos, sobre todo en una paciente que ya tiene cáncer, sea una reducción del mismo, porque Ajá. sí, porque está dirigida, va a estar mejor dirigida. Exacto. En lugar de tener un tratamiento con poca efectividad por toda la vida y con malos resultados, vas a tener un tratamiento más corto, más efectivo, a lo mejor más costoso por ser más nuevo, pero muy bien dirigido, ¿no? Y eso es la parte que todavía los tomadores de decisiones en las pagadoras cuesta, ¿no? Y bueno, está, con todas estas innovaciones, pues también diario sabemos cosas nuevas y eso también tenemos que aprender rápido, incorporar rápido y pues hay que también generar maneras de liberar la posibilidad de adopción más rápido también, ¿no? Correcto. Exacto. Sí, otra cosa que decía la doctora Santillán es importantísimo, la farmacogenética, en el sentido de analizar las enzimas que procesan los diferentes medicamentos que se le van a administrar al paciente para regular las dosis. Creo que eso es muy importante, además de los de uso común, que muchas veces se agregan en pacientes tratados con cáncer y que por alguna razón vienen a acabar con el cuadro si hacen alguna reacción porque es un procesador lento o porque es un procesador ultra rápido. Creo que estos estudios genéticos y genómicos deberían ampliarse mucho más a la práctica clínica para una mayor eficacia, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, no sé si hay alguna otra participación. Creo que quedó muy claro. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Javier Lázaro, soy médico de enlace científico dentro de la industria. Ahorita no importa el laboratorio porque no estoy trabajando, estoy aprendiendo. Agradezco al doctor Zafra por la invitación y a Valeria por la invitación y por la cual pude tener acceso a la magistral plática de la doctora Santana. Muchas gracias. Mi duda es la siguiente. Si bien usted mencionó el DNA tumoral circulante, ¿qué varía o cómo varía la prueba entre en obtener un DNA tumoral circulante que hoy en día ya usted sabe que se utiliza para medir incluso respuestas a tratamientos en los estudios clínicos? ¿Qué diferencia hay en cuanto a tener el DNA tumoral circulante y una prueba para secuenciar un paciente en busca de alguna mutación en específico? Bueno, la situación es esta. En la muestra del DNA circulante también vamos a buscar una mutación en específico. La única diferencia es de dónde obtenemos la muestra. En este caso, la muestra la estamos obteniendo del DNA circulante, que es el que se va liberando de los tumores, que al estar estos en división, vamos a tener DNA que se libera y células también que se liberan, entonces podemos obtener ese DNA. Lo mismo podemos hacer del tumor, ¿no? De un tumor sólido, que en donde tomamos una biopsia y hacemos el análisis y hacemos exactamente el mismo análisis. Disculpen ustedes el ruido de fondo. La diferencia no va a estar tanto en el tipo de muestra, sino en el panel en el que se vaya a uno a trabajar.
Porque uno, mientras más genes abarca o más quiere abarcar, ahora sí que como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea que mientras más genes analicemos, corremos el riesgo de no encontrar la profundidad o la cobertura que se tiene que tener. Pero también, mientras menos genes pongamos, es la inversa. Tal vez la mutación está en otro oncogen y no en el oncogen del panel que yo estoy queriendo estudiar. Entonces, no es tanto de dónde venga la muestra, sino una vez que ya obtuvimos la muestra, ¿qué panel vamos a abordar? Okay. ¿Cuál es la limitante que tenemos con la biopsia líquida? Que no hay demasiados paneles aprobados todavía, aunque sea a nivel CLIA, no a nivel de FDA, pero a nivel CLIA, no hay demasiados paneles todavía aprobados para hacerlos en una biopsia líquida, porque falta el tiempo, están los laboratorios de investigación analizándolos, pero no hemos llegado al punto de decir, bueno, pues hemos analizado estos 484. La última noticia que a nosotros nos llegó es que ya está aprobado hacer biopsia líquida con el panel de Illumina de 484 genes. Entonces, tenemos 50 genes, que es el que mucha gente estuvo trabajando durante mucho tiempo porque fue el que se aprobó, y ahora ya podemos hacer 484 genes y ya están aprobados para ese panel para biopsia líquida. Entonces, ¿cuándo hacer uno y cuándo hacer el otro? Pues también va a depender mucho de qué es lo que estamos queriendo buscar. Claro. Y sobre todo, algo que nos hemos enfrentado cuando hemos ofrecido estos estudios es que a veces no tienen el análisis en el tumor primario, en el tumor sólido no tienen el análisis molecular. Y sí, este está aprobado mucho también en función de hacer una comparación contra el estándar de oro que es el tumor sólido. Claro. Y que este puede haber mutado en el tiempo, ya sea o cambiado por el tratamiento o mutado en el tiempo si es que no se dio un tratamiento o este no funcionó, pero tienes un referente. Y es un poco lo que decía el doctor Fraga. O sea, todavía esto es tan nuevo que uno no puede agarrar y decir, ya no voy a hacer biopsia de tumor, ahora me voy a quedar con biopsia de envase líquida y con eso voy a hacer todo, porque no hay los estudios suficientes que digan que es viable sustituirlo. Y la limitante de la biopsia líquida es, bueno, tiene una cierta especificidad y una cierta sensibilidad, pero el riesgo más grande es que no encuentres nada, o sea, que no haya suficiente DNA libre del tumor y que tú le digas al paciente, no tiene nada. No, espérame, pero yo me tengo que basar con la clínica, me tengo que basar con la imagen, me tengo que basar si es tratamiento, pronóstico, diagnóstico. Muy bien. Perdón, se me fue. Sí. De hecho, bueno, ya ve que en este tipo de secuenciaciones ha habido incluso estudios donde hay una correlación en cuanto a las muestras encontradas, o bueno, las mutaciones encontradas en tejidos versus las líquidas, ¿no? Y que muchas veces, bueno, yo he visto estudios que se correlacionan mucho y los resultados son casi iguales, ¿no? Pero esto no facilitaría el diagnóstico debido a que, bueno, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, que es a lo que me estoy dedicando en el proyecto que estoy, es muy difícil obtener muchas veces el tejido de la biopsia del paciente para hacerle una secuenciación, ¿no? O sea, quién sabe dónde quedó la biopsia que le hicieron al paciente en su momento. Entonces, yo creo que esto de las biopsias líquidas, no sé qué tan... Yo creo, o yo esperaría que sería una correlación de resultados muy similar si se toma circulante, ¿no? Claro que tendría otro tipo de medidas, ¿no? Pero tiene razón, porque los cánceres más estudiados es el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y ya hay muchos trabajos en donde la correlación del tumor inicial con la biopsia que lo hicieron al mismo tiempo, simultáneamente, correlaciona en un 98%. Claro. Es decir, no tarda en aceptarse la biopsia líquida como un mecanismo de diagnósticos y no necesariamente en el caso de próstata hacer una biopsia invasiva. Así es. Y para el cáncer de mama creo que todavía puede tardar un poco más porque no es tan complejo como el de próstata, pero la correlación sigue siendo muy buena. Y el ejemplo que les quise poner me parece muy interesante porque aunque no tenemos el ensayo molecular inicial,
no se hizo. Es muy interesante ver cómo el paciente va evolucionando el tumor porque no está teniendo un tratamiento que realmente está frenando el crecimiento. Y posteriormente lo que vemos es que aparecen mutaciones que probablemente si encontramos el tumor original no tenga las mismas mutaciones porque fueron 5 años después, pero es muy interesante que posterior al tratamiento aparece una clona que no es igual a la primera, es decir, y estamos viendo que se está frenando tanto por PET como por el antígeno prostático, se está frenando el crecimiento tumoral. Entonces, no se está desapareciendo, pero está frenándose. Entonces, eso demuestra la utilidad de no volver a someter a este paciente que ya sabemos que tiene cáncer de próstata a una segunda biopsia. Claro. Y en cuanto a rapidez de resultados, por ejemplo, tenemos tumores o, bueno, cánceres que avanzan muy rápido, como es el de páncreas. Ya ve que ya entramos a una era donde ya está entrando una medicina de precisión, el cáncer de páncreas. ¿En qué? Bueno, las guías ya dicen que en el momento del diagnóstico del cáncer de páncreas, a partir del 2020 ya dice que se tienen que secuenciar. ¿Usted qué opina al respecto en cuanto, bueno, hay muchos que dicen que no todos los pacientes se deben de secuenciar, sí se deben de secuenciar todos los pacientes con cáncer de páncreas? ¿Cuál es su opinión? Yo lo voy a dar en general, no con páncreas, porque pues mi especialidad no es en la parte de oncología, sino en la parte de biología molecular. Pero yo quisiera citar a uno de mis maestros, François Terry, que de los primeros cursos que tomé de oncología, que decía, si vas a hacer un estudio, es porque te va a servir para algo. Sí. Si vas a secuenciar y vas a gastar, es porque existe un tratamiento o da un pronóstico para mejorar el pronóstico del paciente o el diagnóstico, en este caso de próstata, o el pronóstico en el caso de páncreas, o el tratamiento. Si yo conozco las mutaciones que tiene ese paciente, hace una diferencia en cómo lo voy a tratar, entonces hay que secuenciar. Pero si nada más es secuenciar por secuenciar y no tenemos todavía biomarcadores ni fármacos terapéuticos dirigidos a estos genes que están involucrados normalmente en páncreas, no tendría sentido. Y él en aquel entonces, fue en el 2001, y decía, estábamos estudiando APC de cáncer de colon, y decía, esto lo estamos haciendo en investigación, pero no vamos a secuenciarle al paciente para APC, porque no hay nada que hacer. No le puedo hacer nada al paciente, no hay ningún tratamiento diferente ahorita en el 2001 que haga que yo le diga que tiene APC mutado, cambie el tratamiento. Ahora ya no estamos así, ya estamos en otra posición después de 20 años. Ya tenemos que esos biomarcadores pueden tener un blanco terapéutico. Entonces, es secuencia, porque solamente secuenciándolo vas a poder saber. Ok, muy bien. Muchas gracias. Perdón por acaparar a la doctora. No, está bien, qué bueno, qué bueno. Sí, nosotros en Cancer Center entrevistamos a las pacientes que tienen antecedentes familiares, sobre todo, ¿no? Que hay varios casos, no solamente del mismo tipo de cáncer, sino de diferentes tipos de cáncer, y ahí es donde les proponemos hacerles secuenciación. Ahí les proponemos hacerles panel para identificar pues, los genes de predisposición, oncogenes, etcétera. Y bueno, como decía la doctora Santana, pues no se encuentra en un porcentaje alto, paradójicamente, pero en los que se encuentre es de mucha utilidad caracterizar a la familia con una mutación y poder trazar el gen si en forma horizontal o vertical en la familia, y así poder detectar y prevenir de alguna manera a los descendientes, ¿no? A los que tienen ese gen mutado. Creo que tocó ese otro punto que lo llegué a tocar, pero no quería alargarme del tiempo, pero que me gustaría como hacer esa reflexión nuevamente. Así como no hay que secuenciar todos los tumores sólidos si no tenemos algo que nos va a servir para eso, aquí también, yo pongo mucho el efecto Joly porque a nosotros nos pasó. Nos hablaban las pacientes porque habían visto en el Times que Joly se había secuenciado y querían hacerse la secuencia, y nosotros decíamos, ¿y tiene familiares con cáncer de mama? No. ¿Y nadie, ni en línea directa? No.
entonces, como que ¿para qué se quiere hacer esto? O sea, esto no es para usted. Entonces, esta parte de la interdisciplina y de que saber que en el cáncer hereditario, por lo menos en el cáncer de mama, es un porcentaje bajo y que nosotros ahí lo que hacíamos es los canalizamos. Si usted está preocupada, entonces vaya con el genetista y que le haga un estudio completo para determinar si se tiene que hacer este estudio o no, ¿no? O sea, no es para que todo mundo ahora vaya y se haga un estudio y vea qué tanta predisposición tiene. Por lo mismo que estábamos diciendo hace rato. ¿Y qué hago con ese resultado? ¿No? Claro. Sí, muy cierto, sí. Pues muy bien, creo que no hay más participaciones. Agradeciéndole mucho a la doctora Carla Santana su brillante presentación y pues ofreciéndole un reconocimiento de nuestro Cancer Center TechScien y pues estar en comunicación con ustedes y esperemos que les haya sido de utilidad esta excelente plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas doctora. noches. Buenas Gracias, noches. A ustedes, muchas gracias. Muy buena plática. Noches. Bye. Bye. Buenas noches.